Seguimos en Lobato en compañía, seguimos con César Jurado hablando de literatura, de la inmensa literatura que nos hace, por supuesto, más libres, más comprensivos y yo creo, y él también piensa lo mismo, que más felices. Ese es el humanismo, más humano. En esta parte empezamos con un contenido o poético, lírico, con esa literatura que nos lleve a encontrarnos un poco, o yo les propongo, a nosotros mismos. Les voy a leer un poquito y este ambiente que es cinematográfico, luego vamos a hablar con César también. En este ambiente cinematográfico yo les quiero leer un poquito de Gustavo Adolfo Domínguez. Bueno, ustedes dirán, Gustavo Adolfo Bécquer, sí, su primer apellido era Domínguez, así que yo reivindico ese nombre familiar. Con Gustavo Adolfo Bécquer voy a leerles un poquito que diría así: olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre las sábanas de espuma, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo y en el fuego ornáis las despedidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria, por piedad. Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Gustavo Adolfo Bécquer. Mi querido amigo, si las rimas se puede vivir, si las rimas de Bécquer podemos vivir. Hombre, Bécquer traza un cordón umbilical desde el soneto de Lope, aquel soneto del amor, que es, yo creo que una de las mejores piezas que se ha escrito. El amor es olvidar tu propio provecho y amar del otro hasta el daño. Es beber veneno como si fuera licor suave. Es creer que el cielo en un infierno cabe. Dar y entregar el cuerpo y el alma a los inevitables desengaños. Todo eso es el amor. Solo quien lo probó lo sabe. Ese soneto, que es más... he obviado los dos primeros cuartetos, ¿no? Junto con Quevedo. De ahí nos vamos a Bécquer y de Bécquer nos vamos a Pedro Salinas. Yo creo que es el póker de ases de la literatura amorosa, de la literatura española. Yo, como siempre, le decía que no era inocente, es un compromiso, un comprometer que yo creo que es asumido por él, pero hablando de cartas de amor, hablando del amor con nuestro Don Quijote encima de la mesa, y usted que tiene una cámara para nuestros amigos de 8 Televisión, de Lobato en compañía, ¿sería tan amable de dentro, desde el mundo del cine, como usted está continuamente, recitarle a nuestros amigos y amigas de la tele esa carta a Dulcinea del Toboso?
de toda la poesía amorosa, probablemente ese poema es el que más coincide conmigo y además y con la mayoría de mis amigos. Quiero decir que... Seduzca usted a esta cámara, por favor. Si quieres, yo te lo digo. Está refiriéndose a una transgresión literaria que Antonin Artaud decía que era de las primeras que se habían hecho en la historia de la literatura moderna, ¿no? No es el padre de la novela actual, ¿no? Y esa es una transgresión, viene en el capítulo 25, en el fragmento 41, exactamente. Y es una carta que le escribe Don Quijote a Dulcinea. Y es una transgresión porque, claro, él lleva un hilo narrativo y en un momento dado transgrede ese hilo narrativo para contarnos esa carta. Y la carta es una auténtica joya, ¿no? Es una carta escrita por un loco, llevada por un paleto a un personaje que no existe, que es Dulcinea. Un paleto que no sabe leer, claro. Un paleto que no sabe leer. Entonces, claro, es algo verdaderamente... y que luego va a decir cosas sobre esa carta, verdaderamente, bueno, llenas de humor, de ironía, porque no hay que olvidar nunca que Cervantes es la transustanciación de la ironía. Esa es la clave para mí de Cervantes, por lo que a mí me atrapa y no me puede dejar. Y preste mucha atención, porque como él la va a recitar, la oirán muy pocas veces, si no nunca, con ese énfasis, con esa profundidad y con esa teatralización. Así que disfruten, por favor, con ese tempo de don César Jurado y la carta. Pues le dice en la carta: querida y soberana señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, ay, dulcísima Dulcinea del Toboso, él te envía a ti la salud que por tu culpa él nunca tiene. Si tus desdenes son en mi aflicción, tu fermosura a mí me desprecia, y tu gusto, como yo ya estoy acostumbrado por la vida, nunca suele ser en mi favor. Mal podré yo sostenerme en este problema de buscaros, desearos y nunca encontraros. Mi buen escudero Sancho te enviará entera relación, oh bella ingrata, siempre amada enemiga mía, de cómo por tu causa yo aquí en la sierra quedo. Si tú gustares un solo día, uno solo, en socorrerme, no lo dude, suyo soy. Y si no, haga lo que le viniere en gana, que yo, acabando con mi vida, habré satisfecho a su crueldad de siempre para conmigo, y créame, señora mía, a lo más profundo y secreto de mi deseo. Suyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Colosal. Eso, si pueden mantenerlo en su memoria auditiva de por siempre, y si no, repongan este programa por lo menos en esta parte otras muchas veces. Don César, qué maravilla. ¿Y cuántas veces tú crees que ese género epistolar del que hace gala Don Quijote a través de la carta se ha perdido hoy día para siempre? Recibir una carta y ya si es de amor, ¿es para nota? Sí. Ahora prácticamente ese género está fuera de concurso, ¿no? Literario, la carta, tal y como está, con los emails y demás, pues está desusadísimo, ¿no? Pero esa carta, eso es algo testimonial, ¿no? Fíjate, tú dirás, claro, es que César dice, no la vas a oír nunca. Por ejemplo, el texto no dice herido, dice ferido. Pero claro, es que él dice ferido, Cervantes, que ya las H's ya estaban desusadas en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque la F es una fricativa interdental. Si ponéis, para pronunciar una F, tú tienes que poner las palatales encima del labio inferior.
Claro, las gentes se quedaban desdentadas a edades muy tempranas y no podían pronunciarlas, y entonces iban cambiándolas popularmente por las H's, y las H's se cubrieron de gloria, tuvieron un índice de frecuencia en nuestro idioma, claro, muchísimo mayor. Por la necesidad. Claro, no era farina, no es harina, es farina. Claro. No es fermosura, es hermosa, no es ferido, es herido. Pero cuando él redacta la carta, él quiere que ese personaje, iba a decir el espectador, al lector del siglo XVII, le parezca ya anacrónico. Claro. Y entonces él se esfuerza por el amor a Dulcinea de decir ferido. Mantener sus principios. Claro. Claro. Hay anacronismos en la carta que yo no los digo porque normalmente asaz, por ejemplo, claro, es un sinónimo de bastante. Pero tratamos de esa seducción, y que ustedes lean las versiones que quieran, si quieren las primeras versiones en castellano antiguo o ediciones en castellano antiguo, pero la virtud que tiene tu acción en concreto, y particularmente yo creo que hace un efecto de gancho, de atractivo, para que muchas personas quieran volver a leer esa carta y quieran volver a sentir eso que tú has trasladado con tu oralidad, ¿no? Yo te lo agradezco. Con tu verbo, como se suele decir. Tal y como él la escribe, es de más talento y más genial de como yo lo digo. No, yo lo digo a lo mejor... Tú lo dices muy bonito. Yo lo digo, bueno, yo lo digo muy bien, vale. Hasta ahí puedo llegar. Pero tal y como está escrito es más genial por parte de él. Y luego porque sigue la línea platónica y materialista del texto. Nada más terminar la carta le dice Sancho, mi señor. ¿Qué pasa? ¿Qué es de lo mío? No, le dice exactamente, por la gloria de mi padre, que eso es lo más bonito que yo he escuchado en mi vida. Pero de todas maneras, dele usted la vuelta a la carta, que es de lo mío, y ponga con letra clara y firme que su sobrina, cuando yo llegue a la aldea, me dé los 3 pollinos que usted a mí me debe. Bueno, como siempre, en esta parte se me saltan las lágrimas porque este hombre me emociona literariamente hablando. Generalmente leemos, o habitualmente leemos el Quijote con el invitado. Bueno, el invitado en este momento es don César Jurado. Yo no sé si darte el libro, porque probablemente se lo sabe todo de memoria, y como ustedes saben, cómo lo traslada. Pero sí te digo que, si te parece, como vamos a hablar luego de la gastronomía, de las bodas de Camacho, de ese banquete tan inmemorial, de ese, para que ustedes se ilustren si les apetece, capítulo 20, segunda parte, donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre. Bueno, ¿qué dirías tú al respecto? Si quieres lees un parrafito, sí. y si no, pues lo que tú quieras al respecto de estas bodas de Camacho y de su componente gastronómico. Lo tiene como tiene que tenerse un libro, muy bien. Voy a decir un extracto muy pequeño. Sí, dedícale 1 minutito y medio para que podamos seguir hablando contigo y no se nos vaya mucho el programa. Claro, voy a decir un poquito nada más, ¿no? Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjugase, cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba, lo cual, visto por Don Quijote, antes que le despertase, le dijo: «Oh tú, bienaventurado sobre cuantos viven sobre la haz de la tierra, pues sin tener envidia ni ser envidiado, duermes con sosegado espíritu, ni te persiguen encantadores, ni sobresaltan encantamentos. Duerme, digo otra vez, y lo diré otras 100, sin que te tengan en continua vigilia celos de tu dama, ni te desvelen pensamientos de pagar deudas que debas, ni de lo que has de hacer para comer otro día, tú y tu pequeña y angustiada familia. Amigo mío, ni la ambición te inquieta,
ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar en cómo darle de comer a tu jumento. Que el de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto, contrapeso y carga que puso la naturaleza y la costumbre a los señores. Maravilloso. Voy a decirte lo que yo pienso de esto. Sí. Ayer lo releí. De este pasaje, que es glorioso, ese texto ya podríamos estar hablando, es la dignificación de lo popular. Claro. Dignifica lo popular. Eso es las bodas de Camacho. Dignifica al pueblo. Entre el rico y el pobre. Claro, lo está dignificando. Parece como una película de John Ford, cuando vienen todos los sirvientes con todos los ágapes a celebrar aquello. Describe una coreografía que parece John Ford. Es una cosa verdaderamente inquietante. Pero ¿qué es lo que sacamos y extraemos de esto? La dignificación de lo popular. Bien, vamos a ir a otra sección ya para ir concluyendo, y es en el entorno de Don Quijote de la Mancha esa varia, diversa y extensa, rica gastronomía. Ustedes saben que hemos seguido estas recetas en programas anteriores hasta que las hemos agotado, así que iniciamos un nuevo recetario, por supuesto, también de la Mancha y de las aventuras de Don Quijote, con este recorrido por la gastronomía manchega. Fíjense que les voy a leer muy brevemente lo siguiente. Corresponde las gachas a esa segunda parte, capítulo 17, donde se dice: viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada, las llegó a las narices y en oliéndolas dijo. Bien, el ingrediente de estas gachas serían 4 cucharadas de harina, 1 litro de agua, 2 chorizos frescos, 200 gramos de panceta, 1 cucharada de pimentón dulce, 4 dientes de ajo, 50 piñones tostados, aceite de oliva, sal. Y miren, cortamos el chorizo y la panceta en dados y los vamos friendo en una sartén honda, y a poder ser de hierro colado. El fuego no deberá ser muy vivo, pues interesa que nos doren sin quemarse, y posteriormente también nos procurará el que no se nos peguen las gachas. Una vez fritos, los sacamos de la sartén y los reservamos. Luego, en el mismo aceite freímos los ajos que habremos aplastado un poquito, pero sin sacar la piel. Cuando estén dorados, los sacamos y los reservamos también. En el aceite añadimos la harina y vamos trabajándola con una cuchara de palo hasta que haya absorbido todo el aceite y haya empezado a dorarse. En este momento añadimos el pimentón, trabajamos unos minutos más y a continuación vamos echando el agua poco a poco, procurando que la vaya absorbiendo y se empiece a formar esa papilla. Cuando ya hayamos echado casi todo el agua, seguiremos removiendo con la cuchara y lo dejaremos cocer burbujeando durante unos 15 minutos. Llegado a ese punto hemos de comprobar si está suficientemente espesa. Si lo estuviera a nuestro gusto, demasiado clara, bajaremos el fuego y le dejaremos cocer unos minutos más hasta conseguir la consistencia deseada. Y si estuviera demasiado espesa, añadir un poco de agua, esa que habíamos reservado. Una vez que tengamos con el punto de espesor que nos gusta, añadiremos sal y el comino tostado y molido en un almirez. Daremos unas vueltas y lo dejaremos cocer unos minutos. Lo serviremos en la misma sartén con los tropezones y los piñones tostados encima. Gachas, recorrido por la gastronomía de Don Quijote manchega. No, César, qué bonito es, como te dice aquí al final, comer las cosas en la propia sartén. Trasladar el fuego, el hogar a la mesa. Yo voy a decir una cosa sobre esa gastronomía. En principio, Dios apartará bien de mí este cáliz, porque claro, yo prefiero la gastronomía aristocrática a la que estamos acostumbrados en nuestros restaurantes que tenemos. Pero usted también es mucho del ajo de los aparceros, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Sabes pero me imagino que comerían mal, claro, ¿no? En el siglo XVI. Es que esto está ahora muy adornado, y ahora es una exquisitez, lo que antes era una necesidad. Comerían mal. Nosotros comemos muchísimo mejor. Cualquier familia de cualquier
Pero hay algo que te llama la atención, y ¿sabes qué es? Que la cocina tiene que ser la cocina de la integración de los alimentos. Claro. Donde los alimentos se integren, no una cocina sumatoria de alimentos. Ahora se toma un canapé y te ponen un queso y te ponen a tu primo Fernando en lo alto y un pimiento y el otro pan. Tome usted, eso no es nada. Lo realmente eficaz de la cocina es la integración de los alimentos. Antes, quiero, cuando he mencionado y has dicho lo del Decameron, me gustaría decir algo con respecto. El Decameron, he dicho antes, que se produce justamente en la pandemia. Sí. Y que la sexualidad estaba muy llena. Y curiosamente se produce con una de las crisis de la espiritualidad más potentes, ¿no? Que fue cuando el papado se traslada de Roma a Aviñón. Ahora yo creo que hay un fenómeno muy perturbador para mí, que es coronavírico. Para un católico como yo, jesuánico, ¿no? Un católico por estética y por tradición, pues yo creo que ahora mismo el fracaso del cristianismo empieza a extenderse de una manera vírica que es verdaderamente desalentadora. ¿Por qué? Porque los conceptos literarios que se habían manejado, por ejemplo, la caridad, nosotros que venimos de un pueblo donde es la patrona, la caridad estaba mal entendida. La caridad esta de dar la limosna al mendigo, lo que hace es sentenciar al mendigo. Claro, condenarlo. Condenarlo. Está mal vista. Esa caridad tiene que estar estatuida, constituida e instituida por el gobierno. Claro, esa es la solidaridad. Claro. Repartir de lo que tengo, no de lo que me sobra. Claro, claro. Nosotros tenemos dos grandes leyes. Una hecha por Ernest Lluch, ¿no? Y otra hecha por Zapatero, que es la ley de la dependencia. Esas son leyes que a mí me sobrepasan, porque uno conoce la mezquindad, la avaricia de las personas, ¿no? Ya somos muy mayores y de vez en cuando tú dices, pero bueno, ¿cómo se pudo firmar una ley como esta? Pensando en el ser humano, tratando de socorrerle, ¿no? En sus últimas... es algo. Otro concepto que está, la eternidad. No se puede mantener, Eduardo. La gloria. Porque la eternidad... Claro, el cristianismo decía, te vas a salvar. Pero hoy que tenemos el concepto de eternidad, tú dices, pero la eternidad, oiga, y la eternidad, yo resucito y me quedo a la derecha de Dios Padre. Eso de la gloria de Dios. Eternamente. Bueno, pero ya nos estamos metiendo, yo miro mucho para el reloj porque se nos acaba el programa, don César, y nos estamos metiendo con el Antiguo Testamento, del cual yo soy devoto, con lo cual le propongo que para un emplazamiento cuando usted vuelva de Madrid, capital, nos reunimos aquí, nos encerramos en 8 Televisión y hablamos del Antiguo Testamento, entre otras cosas, ¿le parece? El Antiguo Testamento es un delirio para mí. Eso es un delirio. Don César Jurado, muchas gracias por haber estado en haberme invitado en Lobato en compañía con tanto cariño y en este siempre. ratito de maravillosa charla en torno a la literatura. Muchas gracias, César. Feliz año para todos. Bueno, amigos de Lobato en compañía, hasta aquí hemos llegado hoy. Les hemos hablado de las 1001 noches, por supuesto, de Gustavo Adolfo Bécquer, del Decamerón, de Don Quijote de la Mancha, de la Carta de Dulcinea, de la cocina y de nuestro entorno que está escrito en cada palabra de la que hemos hablado. Así que, deseándole otra vez muy buen año, muchas gracias de César Jurado y de mí a todos los amigos y amigas de 8 Televisión Jerez, el Lobato en compañía. Muchas gracias. Ahora un poquito de música y de imágenes. Hasta siempre. Uno nace escritor como puede nacer zurdo, o indio motilón o cantante de ópera, da igual. Y Eduardo Domínguez Lobato, por ejemplo, nació predestinado. Nunca se supo en qué momento empezó a escribir, pero se conoce con exactitud en qué instancia dejó de hacerlo. En la muerte. Y aún en eso quedaron serias dudas. El caso es que fue un escritor nato, devocional, irrenunciable, y llevó su vocación a tal virtuosismo que, sin una cuartilla encima, no era absolutamente nadie. No era hombre para nada, como él mismo dijo muchas veces, y tan convencido estaba
de que su vida no fue más que una escritura imperturbable, también encajada y asimilada, que en sus horas cenitales su cuartilla fuera su musa, razón y fundamento de recordadas maravillas artesanales, cuya exquisitez rozaba lo seráfico. Además supo ser escritora seca, sin ínfulas ni claudicaciones y sobre todo sin adjetivos. Ni patoso, ni garrulero, ni omiso, ni esfervescente, ni nada. Sencillamente escritor, por más señas, articulista de fama, letrista flamenco sublime y novelista exacto, según reconocieron para pasmo general los de su propio oficio. En sus escritos, aún hoy en plena circulación y vigencia, puede advertirse la precisión sin tacha de un pulso milimétrico en las palabras, la exacta transparencia de unos ojos clarividentes hacia sus gentes y su tierra, y la firmeza lúcida de un cerebro privilegiado. Sin embargo, todos los testimonios, amigos y enemigos coinciden en que Eduardo era incapaz de manejar su cuartilla y su pluma sin la inspiración del cigarro de Ducados. Era un hombre extraño, a quien le funcionaban los mandos al revés. Tan incapaz era de vivir sin su Ducados, que las escasas horas sin tabaco de su existencia se las pasó dormido, irremisiblemente dormido y nada más que dormido, según nos hacía notar su mujer, mi madre. En cambio, sus ímpetus creadores y todos los demás ímpetus eclosionaban fulgurantes cuando ya tenía su paquete de ducados al alcance de su dedo índice, de donde todo el mundo llegó a la conclusión de que su normal, genuina y definitiva atmósfera era una nube de tabaco. Tan era así que toda su exultante y contagiosa vitalidad, junto al tabaco, se tornaba fosquedad, desidia y retraimiento en ausencia de éste. Nunca fumó más que ducados y jamás fue fumador atolondrado y codicioso. Fumaba lenta y pausadamente, con solemnidad patriarcal y parsimonia de oficiante paladeador, casi masticador del tabaco, hasta alcanzar el estado de gracia que lo alzaba de este mundo. Así llegaba la ingravidez semiangélica, la borrachera de tabaco visceral transfiguradora, entronizada en los adentros, con ribetes pasionales alumbrados por el discernimiento. Y era entonces cuando bajaba al fondo de sí mismo. Todos lo notábamos, no solo por la eximia soltura de su pulso, sino porque además daba en canturrear algún medio palo, mirabrás, rosa o cantiña, de donde todos sus allegados dieron en comprender que cuando le emergían las notas más o menos desafinadas de algún cante de caracol, de Marchena o de Juanito Valderrama, porque la música no estaba a su fortuna, entonces es que Eduardo había alcanzado las cimas del equilibrio emocional y los linderos del éxtasis. A todo esto, su vida fue todo un paradigma de inmunidad ciclópea frente a cualquier asomo de achaque o enfermedad, físico o psíquico, salvo su rigurosa cita con su amigo Miguel, el practicante, para tomarse la atención. Murió porque sí, tirando del carro, como él decía siempre, tirando del carro sin rastro de mal alguno, cuando ya se le calculaban los 70 y muchos años sobre esta tierra suya. Por cierto, alguien tuvo el gesto irreverente, o acaso como homenaje fervoroso, quién sabe, de plantarle entre el florero del nicho una cuartilla en blanco y un cigarro. Lo desconcertante fue que al día siguiente la cuartilla estaba allí, en su sitio justo, pero con algo escrito casi indescifrable, y al lado una colilla de ducados. Fue un misterio que no llegó a aclararse nunca. Les habló Eduardo, su hijo.